Ha pasado a la historia y así recuerdan por la deshumanización del contrario, por la espantosa violencia que generó simbolizada en las sacas, paseos y asesinatos masivos. Sirvió en los dos bandos en lucha para eliminar a sus respectivos enemigos naturales o imprevistos. El total de víctimas mortales, según los historiadores, se aproxima a las 600.000, de las cuales 100.000 corresponden a la represión desencadenada por los militares sublevados y 55.000 a la violencia en la zona republicana. El medio millón de personas se amontonaban en las prisiones y campos de concentración cuando la guerra acabó en abril de 1939. La destrucción del adversario se convirtió para muchos en el objetivo prioritario a la política de exterminio inaugurada por los militares sublevados. Se adhirieron con fervor sectores conservadores y terratenientes, burgueses, propietarios, hombres de bien, que se separaron definitivamente de la defensa en su orden mediante la ley. Donde el golpe militar fracasó, sonó la hora de la ansiada revolución y del juicio final a los patronos ricos y explotadores, sin reglas ni gobierno, sin mecanismos de coerción, obligando a cumplir las leyes. La venganza y el odio de clase se extendieron como una fuerza devastadora para aniquilar al viejo orden. Dentro de esa guerra hubo varias y diferentes contiendas. En primer lugar, un conflicto militar, iniciando cuando el golpe del Estado enterró a las soluciones políticas y puso en su lugar las armas. Fue también una guerra de clase, entre diferentes concepciones del orden social. Una guerra de religión, entre el catolicismo y el anticlericalismo. Una guerra en torno a la idea de la patria y de la nación, y una guerra de ideas, de credos que estaban entonces en pugna en el escenario internacional. En la Guerra Civil Española cristalizaron en suma batallas universales entre propietarios y trabajadores, la Iglesia y Estado, entre oscurantismo y modernización, dirimidas en un marco internacional desequilibrado por las crisis de las democracias y la irrupción del comunismo y del fascismo. La situación internacional a finales de los años 30 reunía circunstancias poco propicias para la paz, y eso afectó de forma decisiva a la duración, curso y desenlace de la Guerra Civil Española, un conflicto claramente interno en su origen. El apoyo internacional a los bandos fue vital para combatir y continuar la guerra en los primeros meses. Cuando empezó la Guerra Civil Española, los poderes democráticos estaban intentando a toda costa apaciguar a los fascismos, sobre todo a Alemania nazi, en vez de oponerse a quien realmente amenazaba el equilibrio del poder. La República se encontró, por tanto, con la tremenda adversidad de tener que hacer la guerra unos militares sublevados, en que se beneficiaron desde el principio de la situación internacional tan favorable a sus intereses. Las dictaduras dominadas por gobiernos autoritarios de un solo hombre y de un único partido estaban sustituyendo entonces a las democracias en muchos países europeos, y si se exceptúa el caso ruso, todas estas dictaduras salían de las ideas del orden y de la autoridad de la extrema derecha. En 6 de las democracias más sólidas del continente fueron invadidas por los nazis el año siguiente de acabar la Guerra Civil. En España no era, en consecuencia, una excepción ni el único país donde el discurso del orden y del nacionalismo extremo se imponía al de la democracia y la revolución. Pero eso nunca debería ser una excusa, un argumento tranquilizador para descargar las responsabilidades de amplios sectores de la población española, los grupos más cultos, las clases propietarias, los dirigentes políticos y sindicales, los militares y eclesiásticos, en que poco hicieron para desarrollar una cultura cívica con respecto a la ley y los resultados electorales, de defensa de las libertades de expresión y asociación,
los derechos civiles. Muchos españoles vieron la guerra desde un principio como un horror, otros sentían que estaban en la zona equivocada y trataban de escapar. Hubo personajes ilustres de la República que no tuvieron participación alguna en la guerra, y estaba también la llamada Tercera España. Algunos intelectuales que pudieron abstenerse de la guerra, como decía ellos, Salvador de Madariaga, pero la guerra atrapó a la mayoría de la población española, millones de ciudadanos, les hizo tomar un partido, aunque algunos se marcharan y se mancharan más que otros, e inauguró un periodo de violencia sin precedentes en la historia de España, por mucho que todavía haya versiones que vean esa guerra como una consecuencia lógica de la tendencia ancestral de los españoles a matarse.